El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 29 minutos. En este país no hay cómo planificar nada. Yo ayer les decía, hoy quiero comentar de otro tema, pero resulta que ocurren episodios por los cuales corresponde justamente modificar la agenda de nuestra opinión. Y claro, el tema del día tiene que ver, el tema que va a formar parte de nuestra opinión el día de hoy tiene que ver justamente con lo que pasó el día de ayer. En el caso del expresidente Lenín Moreno. Hay que dedicar unos minutos, hay que dedicar el comentario hoy a la decisión de Moreno de dejar el país y trasladarse a Estados Unidos. Partamos de un hecho cierto, querida audiencia, partamos de un hecho cierto. Moreno no tenía impedimento para salir del país. Moreno no está siendo procesado. Dudo mucho que Moreno está siendo investigado. Más allá de las declaraciones de la señora fiscal, que ya las vamos a revisar, pero dudo mucho que sobre Moreno se haya abierto algún tipo de investigación. Moreno no tenía ningún impedimento para salir del país. Yo sé que mucha gente le ha molestado, ha habido muchas críticas en las redes fundamentalmente, que es el espacio en donde se interactúa y se genera mucho debate político, pero en estricto rigor jurídico, el señor expresidente Lenín Moreno Garcés no tenía impedimento para salir del país. Prueba de ello es que sale por un aeropuerto, el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, por la zona de migración. Hay una fotografía que se hizo viral el día de ayer, me imagino que alguien le habrá tomado la fotografía allí en la zona de preembarque, se ve que es la zona de preembarque del aeropuerto Mariscal Sucre, y el hombre abandona el país. Hay algunos detalles para comentar, más allá, evidentemente, de que, insisto, el expresidente de la República no tenía impedimento para dejar el país. Pero hay un par de detalles. Envía un oficio a la Asamblea Nacional, porque, claro, la Constitución de la República dispone que un expresidente o un presidente debe informar, debe comunicar, no dice que la Asamblea tiene que autorizar, tiene que comunicar a la Asamblea Nacional sobre sus desplazamientos al exterior hasta un año después de haber dejado el cargo. Moreno abandona el país casi 3 meses después de haber dejado la presidencia de la República, con la siguiente comunicación dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, que en su parte pertinente esta comunicación dice lo siguiente: informa usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional que en este mes de agosto, ojo, dice en este mes de agosto, no dice el día que se va a desplazar. Entonces, son detallitos que les invito a que los tomen en cuenta. Insisto, siempre partiendo del hecho de que no es que ha cometido una ilegalidad, porque no tenía impedimento para salir del país. Partamos de ese elemento. Pero hay detallitos que evidentemente nos invitan a la reflexión. Dice, informa usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional que en este mes de agosto viajaré a los Estados Unidos de Norteamérica por motivos laborales. Me imagino que ahora sí va a trabajar, no sé. Y personales. Brindaré algunas conferencias por invitación del Instituto Interamericano de Democracia, para la Democracia, y mantendré reuniones en la Universidad de la Florida con miras a mi vinculación con esa institución. En lo personal, conoceré a mi nieto que está por nacer. Tengo previsto permanecer fuera del país por aproximadamente 3 meses y de existir cualquier modificación en mis desplazamientos, lo comunicaré respetuoso siempre de mis obligaciones constitucionales y legales. Agradezco su atención a la presente y aprovecho esta ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. Y firma Lenín Moreno. En esta hoja, que es una hoja que tiene una marca de agua con su nombre, Lenín Moreno Garcés, está la firma de él, pero debajo de el nombre de Lenín Moreno está escrito en letra manuscrita su número de cédula. Aquí hay, por ejemplo, un detalle. Aquí hay un detalle. Dice que en este mes de agosto viajará a los Estados Unidos de América. Yo no sé si esto ya es un incumplimiento de la norma constitucional. Porque el hombre no le dice a la Asamblea, no le dice a la presidenta en esta comunicación que el día 18 de agosto
saldré del país rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, informa que en el mes de agosto. ¿Ya? Luego, son 1, 2. El oficio tiene fe de presentación en la Asamblea Nacional a las 13:55 del 18 de agosto del 2021. Eso tiene la fe de presentación. Cuando usted entrega en gestión documental en la Asamblea un documento, le ponen un sellito. Esa es la fe de presentación. Y le dan una copia a usted con esa fe de presentación que certifica que usted entregó el documento. Entonces tiene fecha de recepción 13:55. Y en la página web del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito consta que la aeronave en la que se trasladó el expresidente Moreno a los Estados Unidos, que era un vuelo de American Airlines, el vuelo AA-2162 rumbo a Miami, despegó a las 14:02. Esto está en la página web, es información pública. Te ingresa a la página web del aeropuerto y ahí usted va a encontrar la referencia. Usted encuentra los vuelos, los horarios de llegada, de salida, las llegadas nacionales e internacionales y los despegues nacionales e internacionales. Facilito. 14:02. ¿Qué significa esto? Que el oficio ingresó a la Asamblea Nacional cuando el expresidente de la República ya estaba dentro del avión. Seguramente a esa hora las puertas del avión deben haber estado cerradas y tal vez el avión ya estaba en la zona esta de taxiway, que es estos espacios que recorren los aviones antes de llegar a la cabecera del aeropuerto o de la pista para poder despegar. O sea, para quienes hemos viajado en avión es así, pues. Este documento ingresó cuando él ya estaba en el avión. Y hay estos detalles. Según estas horas o estos minutos que acabo de señalarles, hay una diferencia de 7 minutos entre el ingreso del documento y la salida de Moreno. ¿Qué es ilegal? No, no es ilegal. No es ilegal, pero es un detalle. Ya les voy a decir por qué yo veo que ese es un detalle. Y el otro detalle es que en el documento no le dice a la Asamblea cuándo se va. Dice en el mes de agosto, pero no dice el 18 de agosto. Ya, es otro detalle para que tomen nota. Y ayer en el programa de la tarde con José Antonio estábamos analizando el tema y claro, llegamos a una conclusión pero totalmente simple, básica, pero creemos que es real. Lo manejaron así calladito, pero calladito, que nadie se entere. Que no se entere la opinión pública, que no se enteren por ahí algunos actores políticos que dizque juegan a investigarlo, cosa que no ha pasado, ¿ya? Cosa que no ha pasado, para que no haya ruido. Y cuando se generó el ruido, resulta que el hombre ya estaba volando a 10,000 pies de altura seguramente el momento que ya se hizo el ruido. Así de simple. Insisto, Moreno abandonó el país, dice que va a trabajar, veamos, ya depende de él. Dice que va a brindar algunas conferencias, ojalá que no sea como la última conferencia en Estados Unidos, donde dijo que él ojalá hubiese tenido un mejor pueblo. Esa conferencia fue una vergüenza para el Ecuador, para los ecuatorianos. Y dice que se va a vincular a una universidad, yo no sé qué cátedra será la que va a dar el señor Moreno. Bueno, el tema es que con estos detallitos, que no son menores, yo les dejo allí para que cada uno de ustedes lo analice, ¿no? Lo evalúe, tenga cada uno su propia reflexión. Yo les insisto. Acá, por ejemplo, nos dice un internauta que el defensor del pueblo le puso una demanda de prohibición de salida del país. ¿Y dónde está la prohibición de salida del país? Estimado amigo, estimado Lupo que me escribe, ¿dónde está la prohibición de salida del país? Moreno no tenía... Yo les pido que analicen lo que les estoy explicando. Moreno no tenía impedimento para salir del país, pues si hubiese tenido impedimento no salía por el aeropuerto normalmente. No salía. Moreno no tenía impedimento. Y eso, creo yo, es lo que además tenemos que analizar. Y vamos justamente a lo de fondo. ¿Por qué ha molestado tanto a un segmento de la sociedad ecuatoriana el viaje de Moreno, el desplazamiento de Moreno casi 3 meses después de haber abandonado el país?
Yo les voy a dar mi punto de vista. Como siempre digo, es apenas la opinión de quien les habla. Frase que le encanta a mi pana Jacobo García. Apenas la opinión de quien les habla. Yo les he contado a ustedes que tengo 28 años en el ejercicio de la profesión. Nací periodísticamente cuando Durán Ballén había completado 3 meses en el poder. En el año 92. Desde allí he hecho periodismo. Yo les puedo asegurar sin temor a equivocarme que no existe un expresidente de la República o un presidente en su momento, ahora expresidente, más blindado por la política, por el sector judicial y por los medios de comunicación que el licenciado Lenín Moreno Garcés. No existe. No existe. Créanme, no existe. Yo ayer me estuve rompiendo la cabeza analizando cómo fue en el tiempo de Durán Ballén, Bucarán, Alarcón, Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y luego Moreno. Que son los presidentes a los cuales me ha correspondido cubrir en mi condición de periodista. Ninguno ha tenido estas prerrogativas, este blindaje del que ha gozado Moreno. Porque está claro que Moreno, para estos sectores que lo han blindado, hizo la tarea, pues. Hizo la tarea. Entonces, como hizo la tarea, no hay cómo criticarlo. No hay que investigarlo. No hay que desarticular o descalificar todo aquello que hizo Moreno porque sería hacerle el juego A, que es la típica en el Ecuador. No haces determinada cosa porque le haces el juego A. Haces determinada cosa porque de esta manera no le haces el juego A. Ya. Esa es la lógica de este país. Moreno se va sin responderle al Ecuador sobre una serie de temas que supuestamente deberían haber sido investigados por la Fiscalía General del Estado, que ha hecho mutis camino al foro. Yo quiero recordarles 2 detalles últimos, recientes, fresquitos. Entre el 23 y el 24 de junio, la señora Fiscal General del Estado tuvo presencia en ciertos medios, hizo una gira por ciertos medios para hablar sobre los temas vinculados a la gestión de la Fiscalía General del Estado. El día 23 de junio, quiero ver exactamente el detalle de lo que les quiero decir. Aquí está. El día 23 de junio le dijo a mi querido colega y amigo Milton Pérez, en Radio Sucesos, en una entrevista de la señora fiscal, le dijo que el país va a tener una sorpresa sobre el caso INA Papers, que además hay que recordar a la audiencia. El caso INA Papers fue la primera denuncia publicada por el portal de investigación La Fuente, la primera de 3 denuncias, de las cuales solamente una se terminó judicializando. La primera que publicó La Fuente fue El laberinto de las empresas offshore, más o menos así se llamaba el reportaje, publicado en el portal La Fuente, que se refería al tema de INA Papers. El segundo fue la receta de arroz verde, que se transformó en el caso Sobornos 2012-2016, caso que sí se judicializó a partir de esta investigación, de esta publicación. Y el tercero era un reportaje vinculado al financiamiento de la campaña electoral de Moreno en el año 2017. Era un caso denominado Lucas Majano. De estos 3, el único que se investigó fue el segundo. Investigaron el financiamiento de las campañas electorales de 2012 a 2016, pero se olvidaron de 2017, porque ¿cómo vamos a investigar 2017? Sería afectar a Moreno, pues a Moreno no hay que afectarlo. No hay que investigar si su financiamiento fue transparente o no. El financiamiento de la campaña del presidente de la República de ese entonces. No había que investigarlo, no hay que tocarlo. Entonces investigaron del 2012 al 2016 y se olvidaron de la campaña del 2017. Sobre lo cual también había una publicación. Y cito esto porque de esas publicaciones, una fue el punto de partida para un proceso judicial que desembocó en una sentencia a un expresidente de la República, a un ex vicepresidente, a varios exministros de Estado y a varios empresarios.
Pero no hicieron lo mismo con las otras dos publicaciones. Retomo el tema de INA Papers. INA Papers apareció, se publicó, un legislador, Ronnie Aliaga, judicializó una denuncia o presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Han pasado 2 años y aquí no ha ocurrido es nada. Nada. Entonces el 23 de junio, la fiscal dice, el país va a tener una sorpresa sobre el caso INA Papers. El 24 de junio, en Primera Plana, nuestro portal, publicamos la referencia de una declaración que a su vez apareció publicada en Diario El Comercio, de la fiscal, que dice, con este titular publicamos en Primera Plana: Fiscalía reorganizará el caso INA Papers que involucra al expresidente Moreno. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicó que se reorganizará la investigación del caso INA Papers debido a que se han encontrado nuevas pistas en un tema que calificó como preocupante y alarmante. Estas declaraciones de la doctora Diana Salazar Méndez las formuló entre el 23 y el 24 de junio. Estamos 19 de agosto. Han pasado casi 2 meses. Y el país no se ha enterado del avance de este proceso. Está claro que no había ninguna premura. No sé cuál es la sorpresa que probablemente nos hubiésemos enterado. Y es pertinente traer a colación esto porque el principal protagonista de esta supuesta investigación acaba de abandonar el país. Insisto, sin impedimento para abandonar el país. Es que eso es lo de fondo. El hombre no tenía impedimento. Pero tenemos estas declaraciones sobre las cuales no pasó nada. Terminaron convirtiéndose en una venta de humo. Y les planteo otra más. Ahí nos quedamos en 23 y 24 de junio con la fiscal y sus declaraciones. Vamos al día 29 de junio. Revista Vistazo publicaba declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el asambleísta Fernando Villavicencio. Moreno no podrá salir del país por el caso INA Papers, decía Fernando Villavicencio, que ya en ese momento, tanto en su cuenta Twitter cuanto en declaraciones públicas, anunciaba el inicio de una investigación sobre el caso INA Papers en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esto fue el 28 de junio, 29 de junio. 29 de junio. Yo les quiero recordar, si es que siguieron la semana anterior la entrevista, la semana anterior, el día martes, 10 de agosto, entrevistamos en este espacio a Fernando Villavicencio. Y el asambleísta Villavicencio confirmó que efectivamente la comisión iba a activar una investigación sobre el caso INA Papers y que se iba a llamar a comparecer al expresidente Moreno. Esa declaración de Fernando Villavicencio está en nuestro canal de YouTube de Primera Plana. Está allí la entrevista que le hicimos aquí en A Primera Hora a Fernando Villavicencio el martes 10 de agosto. Y entiendo que además, ayer en Teleamazonas, igualmente hizo una declaración Fernando Villavicencio que la recogió el portal La Historia. El portal La Historia publicó: Lenín Moreno se fue del país el mismo día que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que lo llamará a comparecer por los sobornos pagados por Sinohydro, constructora de Coca-Cola Sinclair. Aquí hay una imprecisión de La Historia, porque si bien es cierto, Villavicencio lo dijo ayer en una entrevista con Teleamazonas, no es que ayer lo hizo por primera vez. Ya Villavicencio viene hablando de este tema desde el 28 de junio, 28-29 de junio. Lo dijo acá el 10 de agosto en este espacio. Entiendo que en otros espacios, con medios colegas, igualmente ha hecho una declaración similar. Y lo ratificó ayer en Teleamazonas. Pero claro, coincidió que hubo esta declaración y resulta que Moreno se fue del país. Y aquí no pasó nada. No pasó absolutamente nada. O sea, quiero que comprendan el punto que estoy planteando. Y reitero, puede caer mal lo que estoy diciendo para algunos. Moreno no tenía impedimento para salir del país. No lo tenía. Pero dése en cuenta del blindaje, de los anuncios que se generaron en su momento, que fueron titulares en ciertos medios de comunicación y después la gente se olvidó. Los medios ya no publicaron más. Yo no he leído en ninguna parte, ni he visto en ninguna parte, ni he escuchado en ninguna parte algún tipo de presión sobre la Fiscalía para que la Fiscalía actúe en el caso de INA Papers, luego de la declaración de la fiscal Diana Salazar. Le bajaron el perfil.
La declaración de la fiscal del 23 y 24 de junio, sus declaraciones de esos días, les bajaron el perfil. Y ya nadie comentó el tema. Porque no había cómo afectar a Moreno, pues. No había cómo afectar a Moreno. Y hablamos de este tema de INA Papers, pues. Vamos más atrás. Investigaron el caso GEA, sobre el cual estuvo vinculado uno de los más cercanos colaboradores de Moreno en la primera etapa de su gobierno, que fue Eduardo Jurado. Investigaron el caso GEA. ¿Se acuerdan del caso GEA? El cobro presuntamente irregular de comisiones por servicios bancarios que los clientes nunca habían solicitado. ¿Se acuerdan? Por el cual incluso Mauricio Ayora, el popular Caterva, tuvo problemas en TC Televisión. ¿Se acuerdan? Aquí no pasó nada. Pasó nada. El reparto de los hospitales. Yo quiero preguntarles a ustedes si el expresidente Moreno alguna vez ha hecho alguna declaración sobre el reparto de los hospitales. Yo quiero saber si es que la Fiscalía investigó alguna vez este tema, que también fue materia de publicaciones de portales de investigación, que daban cuenta de una supuesta estructura gubernamental a través de la cual entregaban prebendas y cuotas de poder a asambleístas en el periodo anterior, donde Moreno no tenía mayoría y no tenía el control de la legislatura. Y aparentemente esto debía ser investigado. Rostros de asambleístas que manejaban cuotas de poder y ponían cargos en el sector público, en el sector salud, fundamentalmente en determinadas provincias. Hubo denuncias de empleados y de ex empleados del Ministerio de Salud Pública en las provincias, señalando que les tocaba pagar un billete en la casa del marido de una legisladora de ese momento. Y aquí no pasó nada. La mencionada legisladora terminó su periodo y no pasó nada. Nada. Aquí no investigaron a nadie. Y el expresidente Moreno no ha respondido por el reparto de los hospitales. El expresidente Moreno se va del país sin responder sobre su corresponsabilidad en el manejo del secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio. Nunca le respondió a los familiares entregando la información que él había ofrecido. Vamos a desclasificar la información de las reuniones del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública. Nada. Pregunten a Ricardo Rivas, a Yadira Guagallo, a los familiares de Segarrita, del conductor del Comercio, si les entregaron alguna vez información y les cumplieron. Vayan y pregunten. Les mintieron. Terminaron el gobierno mintiéndoles, faltando a la verdad, dándoles de espalda y burlándose del dolor de los familiares de los colegas que fueron secuestrados y asesinados. Cosas que debieron haber sido investigadas. ¿Qué pasó con la corresponsabilidad del gobierno de Moreno en los excesos de la fuerza pública en octubre de 2019? Sí. Hay gente que va a decir, es que también hay que hablar de los excesos de los manifestantes. De acuerdo, y eso lo hemos hablado aquí desde octubre del 2019. Por supuesto. Pero para los excesos de los manifestantes está la Fiscalía, pues. Y para el exceso de la fuerza pública, tomando en cuenta que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿quién responde? Si que hubo un informe de una comisión independiente, no les gustó, alguna gente posicionó en el imaginario que fue el defensor del pueblo, que les cayó mal, el defensor del pueblo el que hizo el informe. Mentira. Y hay gente que hasta hoy, asambleístas, políticos, algunos colegas, mienten y mienten con descaro al decir que el informe de octubre fue hecho por el defensor del pueblo. Falso. Fue un informe de una comisión independiente integrada por la Defensoría del Pueblo. Y vayan a ver los perfiles de quienes integraron esa comisión para que se den cuenta de quiénes eran. Pero descalificaron el informe porque no les gustó que en el informe se hayan develado los excesos de la fuerza pública, sobre los cuales Moreno nunca respondió. Moreno, que supuestamente era muy sensible, nunca le ofreció una disculpa a Yajairo Resta o al resto de personas que perdieron sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas, pues. Nunca. Y nunca respondió por eso. Jamás. El Estado no lo reparó.
Así que vamos. Moreno además se va sin responderle al país sobre ese pésimo manejo de la pandemia. Ese pésimo manejo de la pandemia. De verdad. Una cosa terrible. El manejo de la pandemia y la irresponsabilidad del plan de vacunación, teniendo como brazo ejecutor del plan de vacunación a un irresponsable como el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que además se fue del país, según revelación del propio Ceballos, a la colega Ángela Menéndez, de revista Diners, en una entrevista, la única entrevista que ha dado, que le dio Ángela, diciendo que el propio Moreno le dijo que se vaya. Y aquí todo el mundo se quedó callado. ¿Se dan cuenta? Moreno se va sin responder al país, como recibo un mensaje en este momento de un querido colega a quien le envió un abrazo. Sin responder al país sobre su decisión de bajar en media pandemia el 77% del presupuesto para la compra de medicamentos y el 35% para la compra de insumos del Ministerio de Salud Pública. Eso es el gobierno de Moreno. O sea, yo quiero que nos demos cuenta de quién nos gobernó durante 4 años, si es que podemos hablar de quién nos gobernó. Rodeado además de odiadores, que solamente se dedicaron a hablar y a repetir lo mismo. De gestión de gobierno, nada. Y durante 4 años repetir lo mismo, echándole la culpa al predecesor y no asumiendo responsabilidades de sus acciones y de sus omisiones. Ese fue el gobierno que dirigió, entre comillas, los destinos de la República. Gracias, don Walter, y buena reflexión. Moreno se va del país con este INRI de haber priorizado el pago de la deuda en media pandemia. Porque priorizaron el pago de la deuda. Prefirieron que ganen los tenedores de los bonos, sabiendo que en el Ecuador los presupuestos eran exiguos, los recursos eran escasos para enfrentar la pandemia. Y obviamente hubo sectores que la aplaudieron, pues, que claro. ¿Ah? Así se va Moreno del país. Yo les insisto, Moreno no tenía impedimento. No repitamos lo que no es. Moreno no tenía impedimento. Y dudo mucho que haya sido investigado. Dudo mucho. En este punto yo ya no creo que a Moreno le hayan estado investigando. Yo no creo. No creo. Por cierto, también hay que analizar, pues, porque con Moreno fuera del país desde ayer, hay que también hacer un ejercicio y un análisis de cuántos de sus funcionarios, de su gente más cercana, aquellos que llegaron al poder político y con 1 miligramo de poder se transformaron, enloquecieron, ¿ya? ¿Cuántos de ellos se fueron del país, pues? ¿Cuántos de ellos están fuera del país? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de ellos será que vuelven? Si a mí me preguntan, yo creo que si Moreno vuelve no pasa nada. Porque yo sostengo que él se ha beneficiado de un blindaje evidente. Moreno tiene un blindaje evidente. Ya Moreno no lo van a tocar. No lo van a tocar. Pero sí planteo, como siempre digo yo en este espacio, querida audiencia, yo siempre planteo esto. Hagamos un ejercicio de memoria. De memoria. Para que no nos vuelva a pasar. Que los responsables de haber puesto o impulsado la candidatura y el posterior gobierno de Lenín Moreno asuman su responsabilidad. El Ecuador no se merecía vivir esto. No se lo merecía. El Ecuador no se merecía esto. Pero queda allí para el análisis, para el debate. Sí, nos morimos de las iras, pero aquí no va a pasar nada. Pero alcemos nuestra voz. Yo la hago respetuosamente en este espacio. Ustedes a mí no me van a escuchar jamás un insulto. Nunca un insulto. Y procuro, aunque esté equivocado, dar una opinión con argumentos. Estos son mis argumentos. Cada uno de ustedes tendrá sus argumentos. Y como ayer compartíamos con el querido Andrés Reliche, cuando hablamos sobre el fallecimiento de Rodrigo Paz,
Y yo mencionaba otros casos similares de personajes públicos que fallecieron. Para este caso, igualito, aplico el mismo principio. El juicio de la historia debe ser implacable. ¡Implacable! El juicio de la historia debe ser implacable. No tengamos memoria corta, ecuatorianas y ecuatorianos. No la tengamos. El juicio de la historia debe ser implacable con esta gente que llegó al poder y que probablemente se olvidó de lo que es en realidad el servicio público. Para servir y no para servirse. Se olvidan de aquello. 6:59 en la primera hora por Majestad Radio.